Muchísimas gracias. Como siempre, le doy la bienvenida a la Escuela Sindical Vicente Granadino Niño de Guzmán y los felicito por esta iniciativa. El año pasado también tuve la suerte de exponer en esta aula magna donde hablamos de otros temas. Siempre es bueno estar capacitándonos y estar al día. En esta oportunidad, por la vecindad de las fiestas patrias, justamente otros que me han precedido en esta escuela ya han hablado de diversos temas. Entonces, escogí para esta oportunidad hablar de la gratificación, porque aparentemente, siendo un tema tan simple, puede resultar complejo. Y vamos a ver por qué hay diferentes posiciones sobre el monto que debe abordarse sobre la gratificación. Entonces, voy a tratar de ser lo más simple posible en la explicación de en qué consisten estas gratificaciones y cuáles son los conflictos que se pueden presentar en torno al pago de ellas. Les he repartido por eso una separata. En la separata ustedes van a encontrar las mismas láminas y pueden apuntar si quieren algo adicional de lo que yo vaya a decir. Entonces, aquí parece ser que no nos quieren. Vamos a comenzar entonces señalando que las gratificaciones legales originariamente no provenían de una ley, sino eran una costumbre que se venía aplicando en cada empresa. Cada empresa originariamente entonces otorgaba un sueldo, medio sueldo, hasta que apareció una nueva ley en diciembre del año 1998. O sea que la ley no es muy antigua, es del año 98, casi del año 2000. Y en esta ley se estableció ya mediante dispositivos legales por primera vez un beneficio que se venía otorgando por costumbre. ¿Cuáles leyes son estas? Esta ley 25.139 del 14 de diciembre del 89. Prácticamente ya cuando el gobierno de Alan García se estaba dividiendo, venía a cambio 90 nueva mayoría, ¿no? Y después se editó el reglamento que está contenido en el Decreto Supremo 061-89 del año 89 de trabajo, del Ministerio de Trabajo. Estos son los dispositivos que han regulado esta situación de las gratificaciones legales. Pero sin embargo, a veces la ley no es buena, no está bien redactada, el reglamento trata de completarla y siempre tiene vacíos. Entonces vamos a ver cómo ha sido la evolución. Primero, ¿quiénes están comprendidos en el reglamento de esa norma? ¿Cuál es el campo de aplicación de la norma? Se aplica a todos los sujetos que están comprendidos, todos los trabajadores que están comprendidos en el régimen de la actividad privada. Es decir, los contratados a tiempo indefinido, obviamente, los contratados a plazo fijo o sujetos a modalidad, los que tengan contratos por exportación. Y siempre me hacen esta última pregunta: doctor, los que tienen jornada parcial, inclusive con menos de 4 horas diarias, también les toca, también están comprendidos, tienen derecho a la gratificación, porque hay algunos beneficios como la estabilidad laboral que no les tocan, ¿no? Porque hay requisitos de tener más de 4 horas diarias, como las vacaciones, que también requieren tener más de 4 horas diarias, pero la gratificación no se da. Por lo tanto, sí están comprendidos todos los trabajadores que tienen jornada parcial y obviamente también van a estar comprendidos otros regímenes especiales que no es el caso de ustedes. Muy bien. ¿Quiénes están excluidos? También es importante tener en cuenta. Bueno, están excluidos, en este caso, solamente otros trabajadores que tengan un beneficio económico similar o mayor que la gratificación legal. Si están percibiendo por convenio colectivo una gratificación mayor, evidentemente va a aplicar el convenio colectivo, no va a aplicar la ley, ¿no es cierto? Y los trabajadores a domicilio, que son aquellos que trabajan en su casa con unidad o costo de producción, o sea, es completamente distinto, regímenes especiales, ¿no es cierto? Hasta aquí todo está muy claro. Vamos a ver entonces ahora, justamente, ¿cuál es la remuneración que se debe considerar? Porque este es el punto que, digamos, a veces trae ciertas dificultades. Cuando hablamos de la remuneración a considerar, todos sabemos que el monto de la gratificación es equivalente a un sueldo. Pero a veces un sueldo, una remuneración, comprende varios conceptos. Y entre los conceptos que tenemos, bueno, vamos a ver un poco más adelante,
va a estar el haber básico, va a estar de repente las horas extras, entran o no entran, nos vamos a preguntar por la asignación familiar, entra o no entra para la gratificación. La ley hace poco se modificó, dijo que ahora lo que se aportaba para salud también forma parte de la gratificación. Entonces vamos a aclararlo con calma y ver todos estos problemas que se van a ir presentando. Entonces, en primer lugar, diremos que el monto de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que percibe el trabajador en la oportunidad que corresponde otorgar el beneficio, la primera quincena de julio y la primera quincena de diciembre. Y aquí vamos a encontrar el primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Una cosa es lo que tú ganas en la primera quincena de julio y otra cosa puede ser lo que tú has ganado al 30 de julio. Y el reglamento, fíjense bien, el reglamento en su artículo 3 dice que debe ser la remuneración que llega al 30 de julio o al 30 de noviembre. No dice la que tú ganas al 15 de diciembre. Cuidado. Entonces ahí empezamos a encontrar un primer problema. ¿Qué remuneración es? Como dice la ley, la que me abonan en la primera quincena de julio y la que me abonan en la primera quincena de diciembre, o la que gano al 30 de julio o la que gano al 30 de noviembre. Evidentemente, lo que está establecido en el reglamento transgrede la ley. Una norma de inferior jerarquía no puede ir en contra de una norma de mayor jerarquía. Transgrede la ley porque aquí prácticamente estaba reduciendo. Oye, yo en diciembre me aumentaron el sueldo, o en diciembre tengo más posibilidades, he tenido otra hora extra y me permite, por ejemplo, de repente un criterio de regularidad, alcanzar una gratificación más alta. Sin embargo, para zanjar las discusiones, porque ha habido discusión sobre este tema, ¿cuál remuneración debo tomar? Curiosamente, fíjense, el Ministerio de Trabajo, a través del informe 385 del año 2011, miren cuánto tiempo se ha demorado el Ministerio, desde el año 1989 que se dio la ley, hasta el año 2011 en zanjar esta discusión y decir, ha establecido que debe aplicarse lo señalado en el reglamento, es decir, el 30 de junio y el 30 de noviembre. Pero resulta difícil, ¿no es cierto? Primera observación que le hacemos. Vamos a ver entonces ahora cuál es la remuneración computable. Ya detectamos un primer problema. ¿Es la de la primera quincena o es la que está al 30 de noviembre? ¿O es la que está al 30 de junio, al mes anterior al que se paga la gratificación? Vamos a seguir avanzando. Este es un primer problema. Remuneración computable. Nos dice la norma, la ley, que es el haber básico, así como cualquier otra cantidad que regularmente percibe el trabajador. Y lo he subrayado para que ustedes se den cuenta que cabe no solamente el haber básico, y que debemos entender entonces por cualquier otra cantidad que percibe el trabajador. Y ahí viene nuestro problema. Entonces dice, siempre que sea de su libre disposición, y puede ser en dinero o en especie, pero que sea como contraprestación por la labor efectivamente realizada. Sin embargo, esto no va a ser tan cierto como está en la letra. Porque va a entrar la asignación familiar o no va a entrar la asignación familiar. ¿Es remunerativa o no es remunerativa la asignación familiar? Y hay discusión sobre el tema. Entonces vamos a ver ahora qué cosa es una remuneración regular. Es aquella que se abona al trabajador de manera habitual. Y en este caso, aun cuando sus montos pueden variar, un mes tienes más horas extras, otro mes menos horas extras, a veces algunos tienen una bonificación, otros no tienen, unos tienen comisiones, otros ganan por destajo. Entonces, ¿entran estas remuneraciones? Y la respuesta va a ser sí, siempre, para el cálculo de la gratificación. Entonces, ¿qué va a comprender la remuneración computable? La remuneración computable va a comprender la remuneración principal, el básico, más todas aquellas otras que sean abonadas de manera regular o permanente, ya dice comisiones, destajo. En estos últimos casos, o sea, comisiones o destajo, se sacará el promedio de los 6 meses anteriores, y las remuneraciones complementarias, por ejemplo, una asignación por cargo, una bonificación especial o
bonificación por responsabilidad, horas extras bajo el criterio de regularidad. ¿Qué cosa es el criterio de regularidad? Por lo menos haberlo percibido en 3 meses de los 6 que están aquí. Yo percibí en 2 meses, entonces no entra. Pero si lo percibí en 3 meses de los 6 que se computan de enero a junio, ya entra y se forma parte del cálculo, porque la ley nos dice no solamente que el monto de la gratificación es el básico, pues un sueldo, sino toda aquella cantidad que me abona el empleador de manera regular. Ahí está el criterio regular, más de 3 meses en los 6. Criterio de regularidad. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay algunas situaciones controvertidas. La primera ya la señalé, pero ya la definió el Ministerio. En la segunda también va a haber una definición del Ministerio, pero en sentido favorable a los trabajadores también. ¿Cómo se ha establecido, digamos, cómo se va a calcular la remuneración básica y las complementarias y aquellas que se abonan regularmente? Entonces, aquí he establecido algunas, por ejemplo, y existen problemas en torno a los siguientes conceptos que están acá abajo. Primero, para los trabajadores más antiguos, se les daba un 10% para que el trabajador pudiera cubrir el mayor costo del FONARI, aquellos que estaban en la época del FONARI, no todos tenían. Entonces, tiene una columna aparte que decía 10% del FONARI. Hay otros que posteriormente les incrementaron el 3.3% cuando se afiliaron a una AFP. Está aquí en columna aparte. Y también, por supuesto, está la asignación familiar. Y nos preguntamos, ¿debe o no incluir un elemento integrante de la gratificación? ¿Esta asignación familiar debe incluirse o no como un elemento integrante de la de la gratificación? Primera pregunta. ¿Debe o no? Sí. La respuesta va a ser sí. Ya. Pero sin embargo, yo quiero establecerles que hay muchos empleadores que dicen que no. ¿Y por qué dicen que no? Dicen, no forma parte de la gratificación por corresponder a otro concepto que no corresponde a la contraprestación. Acordémonos de la definición. Contraprestación, que sea de tu libre disposición. En cambio, la asignación familiar es porque tienes hijos. Si no tienes hijos, entonces no te toca. A uno les va a tocar, a otros no. Entonces, corresponde a un criterio que no es contraprestación de remuneración. La pregunta te la haría al revés. Si tú no has trabajado ningún día del mes de julio, ¿corresponde que te abonen la asignación familiar? Tú no has trabajado ningún día del mes de julio, ¿corresponde que te abonen la asignación familiar? Sí, porque es independiente. No tiene nada que ver, dicen los empleadores, porque no me descuentan por día no trabajado. Me la deben pagar íntegra. ¿Ya? Entonces utilizan ese argumento para decirnos, ojo, este no es un concepto que debe formar parte de la gratificación. ¿Por qué? Porque simplemente corresponde a un concepto de que tengas hijos o no los tengas. Eso es de otra naturaleza, no es a la contraprestación por los servicios efectivamente realizados. Entonces lo retiro. Sin embargo, hay otra hipótesis que dice sí corresponde y debe ser abonada. ¿Por qué? En forma regular y permanente, y el reglamento de la ley le ha asignado carácter remunerativo. Entonces, nos dice que el reglamento de la ley le asigna carácter remunerativo a la asignación familiar. Y aquí entramos a un doble criterio otra vez. Entonces, si tiene carácter remunerativo, ¿me pueden descontar parte de la asignación familiar por día no trabajado? Aparentemente, si le asignan ese otro carácter, podríamos decir sí. Por cada día que no trabaje te descuentan por razón. Lo cual yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Porque hemos dicho que así no trabajes, te la tienen que abonar completa. Porque corresponde a tener hijos. Entonces, el Ministerio de Trabajo ha necesitado sacar una directiva hace muy poco, en el año 2012, el año pasado. Ante el enfrentamiento de estas dos hipótesis, los empleadores decían que no forma parte de la gratificación
Y los trabajadores decían que sí corresponde ser abonada, pero pasa el reglamento. ¿Qué ha dicho el Ministerio? Mediante una directiva especial sacada el año pasado, sí debe incluirse la gratificación. Listo, zanjó el problema. La gratificación debe incluir el concepto de asignación familiar. No lo incluyen, hay derecho a reclamarlo. Se considera infracción y por la inspección podría justamente establecerse ese derecho. Yo supongo que ustedes se lo están pagando. Supongo. Entonces, aquí sí. Entonces, pero podría haber otros casos donde hay algunos trabajadores que todavía están en una situación, por ejemplo, irregular, que son trabajadores a tiempo parcial o trabajadores con contrato a plazo fijo o en una situación que no es muy estable, donde les están, digamos, todavía probando, ¿no? Entonces habría que tener claro el concepto, porque de todas maneras a todos les va a tocar por uno. Pero la asignación familiar, así está en huelga un mes, me corresponde, ¿no? Bueno, si tú estás en huelga en un mes, te debería corresponder a ver si te da cuenta. Porque la asignación familiar es un concepto que es para los hijos. Y ahí entramos en esta discusión, claro. No forma parte o sí forma parte. ¿Tiene carácter remunerativo o no tiene carácter remunerativo? ¿Te la abonan? Así tú faltes no te hablo de una huelga de un mes, te hablo de que falten 2 días. ¿Te descuentan la parte proporcional? No. ¿Ah? No. Entonces, si faltas un mes de huelga, ¿por qué te la van a contar? Debe ser recíproco. Debe ser igual. Donde existe la misma razón, existe el mismo derecho. Yo no tengo convenio en mi cuerpo, porque cuando yo estuve en los 24 años, esta asignación en los familiares pasa por la base. Bueno, si tienen ese convenio es mejor, porque si vas a formar parte del jornal básico, ya no entramos en la discusión. Si forma parte del jornal básico, cuando cumple los 24 años, tu básico ya se incrementó y queda de manera permanente y regular. Entonces ya no hay esta discusión. Pero mientras tanto, al pasártela, si faltas, sí te van a descontar. Bueno, casi nadie falta. Pero ya forma parte de todo el básico, o sea que al pasártela, sí te van a descontar aunque tengas un día de justificar, porque ya tienes carácter remunerativo o por la prestación por el día trabajado. Hay grandes empresas, por si acaso, que yo he notado que no estaban pagando esta gratificación y les han puesto una multa informe del Ministerio de Trabajo, porque había este doble criterio y por lo tanto ahora la empresa que no pagó tiene que pagar con retroactividad y considerar más intereses legales y todo lo que es más esta doble interpretación. ¿Vale? Ahora hablemos de la gratificación y el tiempo computable. ¿Cómo se computa? Porque por días, por meses completos, ¿cuál es el criterio? Porque a veces tenemos un criterio para la CTS, trabajar más de un mes para que me den, ¿no? Promedio de gratificación, o no, o por días. Aquí, por ejemplo, la gratificación y el tiempo computable es evidente que el tiempo de descanso vacacional, aunque no lo esté trabajando, forma parte como si hubiera trabajado para efecto de la gratificación. Lo mismo las licencias con goce de haber, comprendiendo las licencias sindicales, se consideran como días laborados. Los descansos establecidos por normas de seguridad social, subsidios por incapacidad, maternidad, por todo el tiempo subsidiado, y el descanso por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, todo el tiempo subsidiado forma parte. Por lo tanto, yo puedo haber estado de descanso los 6 meses del año. Conozco por aquí el caso de un trabajador. ¿Le corresponde gratificación? Sí, sí le corresponde gratificación. Aunque no haya trabajado, a veces podrían sacar más, pero sí le corresponde. No sacan más plata que lo quitan. Puede ser. Y eso es lo que tenía que consultarle, ¿por qué? ¿Cómo se llama? Pasa esta. ¿Por qué pasa esos casos? Porque probablemente no tienen descuento, pues. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los periodos a considerar? Fíjense bien
que hay una curiosidad. La ley nos señala que es enero y junio, los primeros 6 meses, y el segundo periodo, julio y diciembre. Pero curiosamente, también hay otro problema acá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la remuneración que van a computar para el mes de diciembre? ¿La de diciembre? ¿Que corresponde al sexto mes? No, no corresponde la del 30 de noviembre. Solamente toman en cuenta 5 meses: julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, al quinto mes. En cambio, en el primer semestre, que es un poco más largo, obviamente toman sí, siempre la de junio, enero, junio, y nos la abonan en julio. El conflicto viene entonces por esta segunda parte. Entonces aquí está el problema. ¿Cómo considerar las remuneraciones variables o imprecisas, incluyendo el mes de diciembre? ¿Se toman en cuenta o no? En el primer supuesto es facilísimo, sí se toman en cuenta. Pero en el segundo supuesto no puedes tomarlas, porque se calculan antes. Esa sería, digamos, a simple vista, el problema planteado. Entonces, ¿qué se debe hacer? Que muchas personas no lo hacen. Fíjense bien, se toma junio. Acá no hay un error de tipografía, no hay un error de tipeo. En este caso, para efectos de sacar el promedio, se toma siempre 6 meses. Enero, junio, que no hay problema. Y aquí se tomará junio, noviembre. Para que tenga los 6. Para que tenga los 6, porque siempre no se va a tomar. Ojo con esto, acá no es un error de tipeo, aquí debería decir julio, ¿no es cierto? Pero para que tenga los 6, porque si no, no lo tiene los 6. Junio, noviembre. Pequeño detalle que a veces no lo percibimos y no nos damos cuenta. ¿No? Junio, noviembre. Siempre hay 6, adelante. Y el del mes de junio se vuelve a repetir, pero para el segundo semestre. ¿Ya? Cuando hay estas remuneraciones variables o imprecisas. Porque nos tiene que volver a tener el índice. No vamos a esperar que sea el 31 o pedir reintegro después, porque sería un caos. Entonces, se ha aclarado que sea de esta forma. Enero, junio. Y otra vez tomo junio hasta noviembre para efectos de poder. Al 30 de julio ya se ve cuánto te voy a pagar la primera quincena de diciembre. Eso es para que tengan remuneraciones variables que precisan u horas extras prestadas. Entonces, el otro tema que también nos preocupa es meses completos o fracciones. Hay alguien que ingresó pues, a trabajar, no ingresó el primero del mes calendario, si no ingresó a mitad de mes, por lo que habiendo ocurrido algo de mes. Entonces, la ley dice: se abona sea cualquier el tiempo de servicio elaborado por el trabajador. Fíjense qué curioso. Y otra vez el reglamento, que no debería ser así, nos dice: se hace en base a muchos días elaborados en el semestre. Entonces aquí les pregunto, ¿en qué quedamos? ¿La ley no está por encima del reglamento? Claro, pues sí. Pero la ley dijo que se abona independientemente. En base, tú trabajaste 15 días en el mes de enero, ya pues te abona el mes completo. Pero sin embargo el reglamento te dijo: no, te abono solamente en proporción a los días trabajados de ese mes. ¿No? Entonces aquí hay otro problema. Entonces hubo la necesidad de modificar. Fíjense, acuérdense, la ley del año 89. Y aquí salió el decreto supremo el año 2002, artículo 3 del decreto supremo 017/2002 que modificó esta situación. Y nos dijo, precisando que el tiempo de servicio se termina por cada mes calendario completo, y le agregó esto: laborado en el periodo. Y decía adicionalmente: los días que no se consideran efectivamente laborados se deducen a razón de un 30avo. ¿Qué cosa es lo que nos está diciendo? Que debo de contar los días no trabajados. Pero eso modificaba los alcances de la ley, y aparentemente un decreto supremo pues no puede modificar los alcances de la ley. No puede ir encima de él. No puede ir encima. Claro que hay un decreto supremo que lo modifica, pero tampoco debería ir. Sin embargo, la tendencia final es así: por día trabajado.
Pero nosotros tal vez podríamos cuestionar, generar jurisprudencia y decir, oiga, cuando tengo en conflicto dos normas, ¿qué debe preferir el juez? La interpretación más favorable al trabajador. Sin embargo, se está aplicando siempre por día y no como la ley lo dice. Conflictos que aparentemente no se ven en el tema de gratificaciones, pero si nos comenzamos a desmenuzar, como si cortáramos una salchicha por pedazos, vamos a encontrar que la salchicha tiene varios componentes adentro, ¿no? Y puede ser de pollo, puede ser de chancho, puede ser de lo que sea, pero la salchicha es una bolsa que tiene un montón de cosas. Y esto es lo que pasa con las gratificaciones. Encontramos que tiene varias incoherencias, inconsistencias entre la ley y el reglamento, y que han tenido en el tiempo que ir siendo aclaradas poco a poco. Bueno, ¿qué pasa entonces? Gratificación proporcional. Eso es a lo que hemos llegado, lo que se aplica actualmente, una gratificación proporcional. Entonces, bajo estas condiciones que hemos establecido y la modificatoria, quien ingresó a laborar y ha iniciado un mes calendario va a tener derecho a que se le considere los días laborados para el cálculo de gratificación. En otras palabras, tú ingresaste a laborar el día 20 de marzo, te van a computar del 20 al 31 de marzo, más los meses completos. 20 de marzo, 10 días. Abril completo, mayo completo, junio completo. O sea que vas a tener 3 meses y 10 días. ¿No es eso? Para tu primera gratificación. Entonces, la ley no establece el condicionamiento del mes laborado completo para su pago. Ya lo he recordado, ¿no es cierto? Sin embargo, sabemos que la aclaración que hace el reglamento y la modificatoria nos dicen que es por día trabajado. El mismo criterio se va a aplicar para el cese del trabajador. Cuando el trabajador cese, le van a aplicar el récord trunco vacacional. Entonces, si me aplican en este momento ya no hay problema, porque ya la recibí. Y la recibí completa. Pero si yo hubiera terminado de trabajar el 31 de mayo, tendría que abonarme 5 sextos, 5 de 6 meses. No me toca la gratificación completa porque no he llegado todavía al mes de junio, pero me van a abonar 5 de 6 meses, 5 sextos. Y si no fue exacto al 30 de junio, si no fue mes partido por mitad, me van a tener que abonar 4 sextos y 15 días más, 15 treintavos. Es un cálculo matemático. O sea, se abona la gratificación proporcional a los meses y a los días trabajados. Hoy en día es así, pese a que ya les he anotado cuál era el problema. Muy bien, continuando entonces con este tema y los problemas que se presentan, tenemos las gratificaciones y las licencias sin goce de haber. Sin goce de haber. También se dan. Y aquí la ley no ha dicho nada. El reglamento tampoco, es un vacío de la norma. Entonces, si nosotros tenemos que buscar una interpretación, tendríamos que recurrir al artículo 6 de la ley. Y el artículo 6 de la ley nos da una pista para poder concluir que los trabajadores pueden obtener la gratificación del semestre correspondiente. Porque tales trabajadores, aunque no cumplirían pues la condición de haber trabajado de manera efectiva, que es lo que nos está pidiendo, podríamos asimilarlo y hacer una interpretación. ¿Por qué? Y aquí les pongo un segundo acá. ¿Por qué? Si el trabajador que cesa se le reconoce la parte proporcional del tiempo de servicio acumulado en el semestre, resultaría arbitrario no concederle similares alcances a quien se encuentre en la situación anteriormente prevista. Sí, o sea, ¿por qué no le cuentan lo mismo al que está en licencia sin goceador? ¿Dónde dice que es por día efectivamente trabajado? En esa aclaración. Pero ya les he dicho que esa aclaración es
discutible porque está rebajando lo que decía justamente la ley. Entonces, yo pienso, en mi opinión, es que debería interpretarse como siempre en el sentido más favorable para el trabajador. Por ejemplo, es claro, y ustedes ven que aquel trabajador, si ya lo dice, por ejemplo, aquel trabajador que no ha prestado por estar en descanso de accidentes de trabajo, ¿no es así? Estuvo los 6 meses con descanso de accidente de trabajo. ¿Le corresponde la gratificación? Sí, le corresponde. ¿Hubo prestación efectiva? No, ninguna. ¿Y por qué en este caso no? La gratificación es otro concepto. La gratificación obedece simplemente, y en el caso de ustedes, a un pacto colectivo que se abona independientemente, o no sé, en algunos casos está condicionado a la prestación efectiva de labores. Pero ¿qué nos decía originariamente la ley? Se abona sí o sí, independientemente de los días trabajados. Es un regalo, ¿no? Así nació, como una costumbre laboral. Te lo doy porque, bueno, en ese mes hay mayores gastos, como en diciembre también hay mayores gastos, para que puedas cumplir con esos gastos. Vuelvo al ejemplo del trabajador enfermo. El trabajador que esté enfermo recibe su subsidio, ¿no es cierto? ¿Y quién abona la gratificación? ¿El Seguro Social abona la gratificación? No. ¿Quién se la tiene que abonar? La empresa, el empleador, sin haber trabajado un solo día. Entonces, donde existe la misma razón, existe el mismo derecho. ¿Por qué no le correspondería a cualquier otro trabajador que ha tenido licencia sin funcionar? Podríamos hacernos esa pregunta, ¿no es cierto? Y si es un vacío de la ley, debería ser materia de interpretación, en el sentido más favorable para el trabajador. ¿No? Estos conceptos entonces que se nos plantean se van a ver enriquecidos ahora con una nueva ley que se ha dado hace poco, que es la ley 29351, y que ha tenido también algunas modificaciones. Fíjense que siempre ponen parches, hay modificaciones. ¿Qué nos dice esta ley? Ha establecido con carácter temporal que lo que el empleador te descontaba, mejor dicho, no, te descontaba, no miento, lo que te pagaba por esa luz, ya no lo entrega esa luz, sino que te lo dé a ti como una bonificación adicional. Y encima ha establecido que esta gratificación no se encuentra sujeta a ningún descuento, salvo los de ley, que vamos a verlos ahora, porque también son interesantes analizarlos. Entonces, bajo este supuesto, tú tienes, además de tu gratificación, una bonificación extraordinaria equivalente al 9% que abonaba antes el empleador a esa luz, en columna aparte. Pero, fíjense bien, en caso de afiliados a una EPS, ¿saben lo que es EPS? Empresa privada de salud. ¿Ah? Empresa privada de salud, exactamente. La bonificación adicional no es del 9%. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el empleador abona ese porcentaje, 9%, lo distribuye en dos partes. Una parte que le corresponde a salud, que era el 6.75%, y el saldo para alcanzar se lo da precisamente a la EPS, para que se cumpla las enfermedades de capa simple, las EPS, y esa salud continúe cubriendo las enfermedades de capa completa o de largo aliento. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que la ley ha dicho es simplemente lo que usted le daba a salud se lo da al trabajador. Pero si tú estás en una EPS, hay una parte que no iba a salud, hay una parte que iba a la EPS. La parte de la EPS no ha hecho nada, ¿no? Se quedó callada. Entonces la EPS no pierde, siempre va a recibir su plata, pero salud sí. Además, honestamente, salud no nos daba nada a cambio, porque el día que nos enfermábamos, o el día que teníamos, en julio o en diciembre no nos daba nada a cambio por ese porcentaje adicional. Así que yo creo que esto debería quedarse convertido en norma, en definitiva, porque esto tiene un plazo todavía hasta el 2014, ¿no es cierto?
Por lo tanto, esto debería convertirse ya en norma, porque ya va a ser bien difícil que nos quiten este 9% como bonificación extraordinaria por nuestra gratificación. Descuento sobre las gratificaciones, otro tema que es importante conocer, porque a veces recibimos la boleta y no sabemos, nos metemos la plata al bolsillo y la gastamos, pero no sabemos. No sabemos leer la glosa. Así es, la glosa, no sabemos. Entonces, como último concepto, que tampoco quiero hacerles una clase de derecho, sino una clase informativa, es precisar que las gratificaciones de estas partes de finalidad no se encuentran afectas a aportaciones, o sea, te la entregan al bruto, sin descuento, salvo, y aquí vienen las excepciones, que tú hayas aceptado, por ejemplo, que te hagan un descuento, porque pediste un préstamo, un adelanto, entonces descuénteme de la gratificación. Entonces aquí están los descuentos autorizados por el trabajador. Y quien nunca pierde es la SUNAT. Por lo tanto, la SUNAT sin impuesto a la renta, sí, también, claro, te mocha, un montón, ¿no? Sobre todo que como en ese mes has recibido doble, te mocha más. O ya te ha mochado proporcionalmente, mensualmente, porque hace una proyección. Lo que la empresa hace es, tu sueldo lo multiplica por 14 y al final lo divide entre 12. O sea que cada mes te está mochando un poquito más, te está mochando la parte que corresponde a las gratificaciones. De tal manera que cuando uno se retira a mitad de año, te han mochado un poco más por el impuesto a la renta. Que uno puede acercarse a la empresa, tocarle la puerta y decir, oiga, devolución de renta de quinta categoría, impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque me mocharon un poco más. ¿Por qué? Porque las gratificaciones las prorratearon, hicieron una proyección sobre los 12 meses calendarios, ¿no? Y entonces me corresponde algo que ustedes me han descontado por adelantado, como si yo hubiera llevado a recibir hasta la gratificación de diciembre. Entonces, me corresponde un poquito de devolución inmediatamente. Y nos olvidamos de pedir muchas veces, y a veces es plata. Obviamente, los que tienen obligaciones alimentarias, si así está establecido en la orden judicial, hay que recortarlo. A veces las órdenes judiciales vienen muy amplias, descuéntese hasta el 30%, 40%, 50% y hasta 60% en algunos casos. Entonces hay algo que mis padres me demanden para salvar de esto, ¿no? Descuéntese hasta el 50% de las remuneraciones que percibe el trabajador. ¿De cuáles? ¿De las mensuales? La gratificación de la mensualidad. También me tiene que descontar la gratificación. Entonces ahí viene el tema. El trabajador va a decir, no quiero que me descuenten de mi gratificación. Sin embargo, en la empresa te va a retener, porque la empresa no va a querer perder. Entonces va a retenerle y va a decir que es tu problema, que el juez determine. Que el juez determine si es válido o no ese 50%. Y el juez siempre va a decirle de cualquier remuneración que percibe el trabajador, y que la palabra cualquier va a incluir la gratificación. O sea que te van a abochar el 50% de tu mes de julio más el 50% de tu gratificación. ¿No es cierto? Y además puede haber una orden de embargo para el día que te retires, ¿no? Traes embargo sobre el 50% de la compensación por tiempo de servicios o beneficios sociales que están de acuerdo con la ley. También. Utilidades. También. Utilidades. No hay nada. Buena pregunta. Porque las utilidades te las recibes, pero cuando el juez lo precisa de cualquier remuneración, un momentito, pero la participación de utilidades no tiene carácter remunerativo. El artículo 2 del decreto legislativo 728, el artículo 6, nos dice qué es remuneración, qué no es remuneración, y nos remite a la ley de compensación por tiempo de servicios. Y entre la ley de compensación por tiempo de servicios no tiene efectos remunerativos para ningún efecto legal la participación de los trabajadores. Entonces, si el
véngase de cualquier remuneración, tú puedes decir la participación de utilidades no es remuneración. Si el juez te ha puesto participación de utilidades, pero normalmente no lo ponen, porque la única obligación que está establecida en el Código Procesal de Derecho es hasta el 60% de tus remuneraciones. No dice de otros conceptos no remunerativos. Si la empresa cree que le cae a las utilidades que el trabajador desconoce, ahí vas a tener que pedir una aceptas tácitamente. Claro. Le vas a demandar al supervisor, le vas a reclamar retención indebida, porque la orden judicial no establece absolutamente. Y es fuerte. Pero si la empresa te retiene sobre la participación de utilidades, te tiene que retener primero el impuesto a la renta. Eso sí te va a retener. Pero la orden judicial por alimentos, porque si el juez no te va a ordenar de cargo sobre eso. De hecho, sobre las remuneraciones mensuales que percibe el trabajador, incluyendo las gratificaciones. ¿Acaso ha hecho la participación de utilidades? Bueno. Entonces ahí está moja. Hay que estar con los ojos bien abiertos para ver si el juez lo pone o no lo pone. Si no lo pone, compadre, levanta tú todo y te lo llevas. Es tuyo. Es tuyo. Y lo que corresponde a CTS, sí, en CTS siempre te ponen un embargo, ¿no?, sobre el 50% en caso de retiro o cese. Si tú te retiras, entonces te va a retener el 50% en cada caso. O te puede poner que la señora se acerque a cobrar pues mensualmente directamente de la otra parte de la retención mensual. ¿Acaso dice de la participación? Hay que leer bien lo que dice la notificación judicial. Y ahora que no se dice y ahora por alimentos es más rápido, necesita el tema del Estado para presentar la demanda. O sea que podría ser más rápido porque es una obligación urgente de carácter alimentario. Bueno, estos son prácticamente los principales temas que quería plantearles el día de hoy. Si tuvieran a bien hacerme alguna pregunta, encantado de observarlo, ¿no? Porque de alguna manera siempre pueden haber dudas o alguna inquietud de este tema, de otro, y si estoy al alcance, encantado de poderlos ayudar. Esta es una pregunta de un trabajador que está muy cerca. Él entró a trabajar, digamos, en el 25 de enero y no le quieren pagar sus gratificaciones. En ese caso, ¿cómo lo podría llevar? Bueno, definitivamente con una inspección laboral. La inspección laboral tiene la facilidad que puede ser una denuncia de parte, una denuncia que no necesariamente se identifica a la persona. El inspector va a la empresa y realiza. Y entonces le van a poner la posibilidad de que subsane, le va a dar una recomendación primero a la empresa. Y después, si la empresa no subsana o tiene algún argumento por el cual no le quiere pagar, va a haber lo que se llama un acta de infracción. Y quiero que sepan lo siguiente: se acaba de crear hace poco, no sé si ustedes tienen conocimiento, una nueva entidad que se llama SUNAFIN, Superintendencia Nacional de Fiscalización e Inspección Laboral, una especie de SUNAT, que ya no va a estar dentro del Ministerio de Trabajo. O sea, inspectores ya no va a ser dentro del Ministerio de Trabajo, sino va a estar fuera del Ministerio de Trabajo. Y esta SUNAFIN prácticamente va a ser como la SUNAT. Para empezar, a incrementar las multas. Por ejemplo, leo, incumplimiento de obligación formal era 5 UITs. Ahora 5 UITs pasan a 50 UITs. De 20 UITs, que era la antigua norma, pasan a 200 UITs. Y de 50 UITs pasan a 500 UITs. Nosotros nos admiramos, parece un montón. Pero lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo estaba muy rezagado. Este mismo monto de multas se imponían en Indecopi o se imponían en otro lado.
Entonces, ¿qué hacía el empleador? Por ejemplo, de cocinero. ¿Qué hacía el empleador entonces? Prefiero pagar la multa, que no me... Ya, tengo infracción, sí tengo infracción, pero prefiero pagar la multa, porque es poco, es manejable. Entonces, pero ahora lo va a pensar 2 veces, porque la multa se ha incrementado considerablemente por una obligación formal. No tuvieron la boleta. Multa, 50 bolívares. Y cada boleta está en 3.700 soles. O sea que es fuerte. Y según el volumen de trabajadores, la multa se va a ir incrementando más. Por la cantidad de trabajadores que están involucrados. Entonces, esta nueva entidad le falta el reglamento. A partir de que sea el reglamento, que dicen que se va a dar el día 14 de julio, nos faltan solo 2 días, podríamos estar teniendo una nueva visión sobre la inspección, donde ya no solamente va a haber la instancia del ministerio, primera y segunda instancia, sino va a haber un tribunal encima, un tribunal de fiscalización e inspecciones. Van a haber 3 niveles. Primer nivel te clava la multa, segundo nivel apela el empleador, y tercer nivel va, en último caso, a este tribunal de inspecciones, donde va a uniformizar criterios. ¿Por qué? Porque hace muy poco el Ministerio de Trabajo había considerado descentralizar la inspección a los inspectores. Entonces los de Motupe o los de Lima eran diferentes inspectores y diferentes criterios para resolver las cosas, ¿no es cierto? Por lo de Congo. Entonces, ¿qué ha hecho ahora? Es como la Corte Suprema de la República, este tribunal, para unificar los criterios, porque cada uno en provincia tenía un criterio distinto y aplicado a diferentes puntos. Ahora las empresas van a tener la misma, digamos, el mismo rigor, porque va a ser un solo tribunal el que va a aplicar la multa penal. En consecuencia, va a salir el reglamento y vamos a ver cómo va a salir, porque según he escuchado decir a la ministra que este reglamento va a ser disuasivo por el monto de la multa, va a ser disuasivo en tanto que no te pagan las gratificaciones, tema que estamos hablando el día de hoy, y va a caer falsa falta muy grave, por lo tanto le van a aplicar 500 unidades. Si el empleador cumple, le van a reducir la multa al 10%, porque lo que le interesa a la norma es que el trabajador, perdón, que el empleador cumpla con sus trabajadores. Cumple con sus trabajadores. No le interesa tanto el dinero, sino el cumplimiento de la norma. Entonces, por esta vía podemos conseguir más rápido, gracias a tu pregunta, el caso del trabajador, que de todas maneras le corresponde gratificación. Y existe otro abuso que tal vez no les llega a ustedes, pero de alguna manera también podría darse el caso, porque existen otros compañeros que los llamamos prestadores de servicios, aquellos que están en los convenios de prácticas preprofesionales o convenios juveniles, ¿no?, que se incorporan como para iniciarse y no están todavía en la planilla, sino les pagan una subvención económica. Ahora la ley permite que todo este grupo de trabajadores, que también tiene derecho a gratificación, pero no la llama gratificación, dicen que después de 6 meses de trabajo tienen derecho a un pago equivalente a un sueldo. O sea, ¿qué es esto? Eso es una gratificación. En consecuencia, hay algunos empleadores muy sabidos que por falta de regulación de la norma te contrataban o los contrataban por 5 meses y días, de tal manera que nunca llegabas a los 6. Y ahí la norma no precisa si es por meses completos, es proporcional o nada. Tenías que llegar a los 6 completos para que te den la gratificación. Qué abuso, ¿no es cierto? Debería ser, entonces debería ser igual. Por 12avos al menos. Pero ahora, la nueva institución
de la cual estamos hablando, de SUNAFIN, dice que ellos también se van a ocupar de los prestadores de servicios. Entonces, por lo tanto, los inspectores van a poder entrar a ver lo que sucede con este tipo de trabajadores que están bajo convenio de formación laboral juvenil. Y la nueva ley social del trabajo también dice que pueden reclamar a través de la nueva ley sus derechos que les corresponden, porque antes estaban en un limbo y en un vacío. Entonces, también hay estos convenios de formación laboral juvenil, y sepan que estos trabajadores pueden ir por la vía más rápida, que va a ser la inspección, para poder reclamar su derecho, porque si no, va a haber la multa que la empresa va a tenerle mucho respeto, ¿no? Porque se ha elevado una cantidad que ya resulta bastante disuasiva para todos, ¿no? ¿Te queda aclarado el tema entonces? Sí. Doctor, una pregunta. Una herramienta importante para la negociación colectiva es la información económica de las empresas, el Ministerio de Dictamen Económico y Información Económica, pero las multas son muy bajas, ¿no? Hablando de esto de las sanciones, entonces el empleador siempre va a querer pagar su multa y no dar la información. Entonces, ¿cómo va a mejorar esto con la...? Bueno, definitivamente el hecho de no proporcionar la información se considera un acto de mala fe, ¿no es cierto? El nuevo decreto supremo y la resolución ministerial que habla sobre el arbitraje potestativo dice que la no entrega de información para la negociación colectiva es considerado un acto de mala fe, o sea, te puedes ir al arbitraje potestativo. Claro, pero a ti lo que te interesa es la información, y la empresa va a valerse de un artículo. Tú vas a pedir información y hay un artículo en la norma, en la ley de relaciones colectivas de trabajo, que dice que cuando no estamos de acuerdo, dirime el Ministerio de Trabajo qué información debe presentarse. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese artículo, que es el artículo 54 de la ley de relaciones colectivas de trabajo. ¿Qué pasa? Ahí está, medio escondido. Entonces la empresa sutilmente va a decir, pero si nunca fue, debió dirimir el Ministerio de Trabajo y nunca dirimió. ¿De qué mala fe me habla? Si yo le dije que solamente le alcancé parte de la información, porque siempre te alcanzan parte, no te alcanzan ni completo, o te alcanzan un cuadro de resumen, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hay mala fe o no mala fe? Tú te vas al ministerio y dices, oiga, artículo 54, señor Ministerio de Trabajo, usted dirima automáticamente si debe o no debe alcanzar, porque después cuando llegas al final y estás pretendiendo que se califique la mala fe en un procedimiento, te van a decir, oiga, pero yo dije que siempre que les iba a alcanzar la información, la que el ministerio me solicitara, la misma. No, pero yo le he pedido otra. Ya me estoy pidiendo para formular mi pliego. No estoy pidiendo para cuando ya llegue a esa etapa. Yo estoy pidiendo la de antes, 90 días antes de que yo pueda vencerse mi pliego anterior. ¿Para qué? Para solicitar justamente ver cómo va la empresa que les voy a pedir. Pero ojo con ese artículo 54 de la ley de relaciones colectivas de trabajo, porque ahí dice que en caso de que no haya acuerdo sobre los documentos que deben ser presentados, dirime el Ministerio de Trabajo. Y ahí entonces vamos a tener un problema de si hay aplicación de multa o no hay aplicación de multa, porque la empresa se va a defender diciendo el Ministerio nunca dirimió qué multa me van a aplicar, o si me aplican una multa esta es muy baja. Pero ahora ya no, porque se considera que la no información está dentro del nuevo SUNAFIN y se considera también una infracción de la ley. Entonces la multa se va a ver por todos los lados, de una mejor respaldo. Muy bien. Bien, muchísimas gracias, doctor Germán. Si tuvieran una pregunta ya para cerrar este compañero. Sí, doctor, una preguntita. Sí. Tengo un compañero que está con su médico Sí. y hoy ya está por dar su verificación Completa. Sí, pero era algo de 850, pero es muy poco porque tengo que... ¿Cuánto gana? ¿Cuánto ingresó? Ya tiene años ya. Ya, entonces si tiene años ya le toca completa. Porque le han dado 850. Y todavía no... ¿Cuánto gana? 870, 870. Bueno, lo único que le han aplicado es el impuesto a la renta, probablemente.
básico es 870. Su básico es 870. Así no estamos. Ya, entonces, si su básico es 870, debería ganar 870 más el 9%. Tenía que ganar nada, eso es lo que me ¿Ustedes están en EPS o están en el sistema de salud? De salud, por lo tanto, más 9%. Debería haber sido 870 más el 9% menos el impuesto a la renta. Pero hay que ver, 870, hay que hacer el cálculo matemático, 870 más 87 más o menos. ¿Cuánto le da? Nos lleva a 900, 870, casi 1000, pero le han hecho el descuento del impuesto a la renta. Y ahí es donde está la pequeña diferencia. ¿No tiene juicio de alimentos? ¿Ah? ¿Juicio de alimentos no tiene? Bueno, juicio de alimentos, si tiene ya no dan, no tiene adelantos, no tiene préstamos, porque puede haber pedido un adelanto y entonces le están aplicando el descuento, una parte proporcional del descuento por adelanto de préstamo. Bien, doctor, muchísimas gracias. Ahora, gracias a ustedes también. Jóvenes, un fuerte aplauso. Sinceramente nos hubiera gustado pues más concurrencia, pero creo que las razones mejor las conocen quien habla. Habrán habido buenas razones. Sabemos muy bien el perfil del doctor Germán. Viene del estudio Salinas. Ustedes ven el perfil que tiene de trabajo con nosotros. Se ha dado un tiempito a pesar de su cobertura de trabajo que tiene, pero él ha querido compartir este tema tan importante con todos ustedes. Y qué mejor, de repente muchos de ustedes quieran ese perfil de un asesoramiento como tal que el doctor presenta. Cualquier otro tema, negociación colectiva, participación industrial, cualquier otro tema. Sí, compañeros.